Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Martial Art Studio. Hoy estamos en un formato distinto, es el primer en vivo, no, esto es falso directo, pero es el primer presencial que hacemos. Hoy estamos con un invitado muy especial, sobre todo para mí, instructor mío de Wing Chun. Empecé hace casi un año Wing Chun y una buena experiencia. Tercer grado de técnico en Wing Chun, que es como un tercer dan. Cinturón marrón en taekwondo, cinturón azul en jiu-jitsu, instructor de esgrima, instructor de tai chi chuan. Bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a Muy bien, pues nada, encantado aquí en nuestra pequeña oficina y nada, os cuento un poco. Vale, pues mira, estamos aquí en la nueva escuela, estábamos antes en otro sitio, en Granada, se nos quedó pequeñito. Y en esta escuela pues hacemos básicamente tres cosas. Hacemos Wing Chun, hacemos Brazilian Jiu-Jitsu y Grappling y hacemos esgrima Concepts del maestro Steve Tapin. Y ahora recientemente hemos metido Tai Chi Chuan de estilo Chen de la escuela Budao de Serrato y muy contentos. Y no hacemos mucho más, a mí no me gusta... Digamos que la filosofía de esta escuela, siguiendo con el logo, ¿no?, de TAOS, de Art of War Society, es un poco tener arriba un buen sistema de lucha, como es el Wing Chun, si se entrena bien, enfocado a la calle, tener el suelo cubierto con el Jiu-Jitsu y el Grappling, y el trabajo de armas. El trabajo de armas a nivel de defensa personal pues es súper importante, ¿no?, porque por desgracia las agresiones suelen ser con armas, etcétera, ¿no? Pues, y un poco para que nos empieces a contar, ¿quién es David Salas? No solamente desde el punto de vista personal, sino como artes marciales. Pues mira, yo nací en el 74, o sea que tengo 49 años. No parece. Entonces, joven, muchas gracias. Entonces yo soy de una generación que crece sin YouTube, sin redes, sin internet, aunque parezca raro. Entonces el David que se crió en el Zainin, pues un buen día vio una peli de Bruce Lee. De hecho, si le preguntas a gente de mi generación, es decir, de 40 para arriba, creo que casi todos estamos por esto por Bruce Lee, ¿no? Porque sus películas nos volaron la cabeza, ¿no? Y entonces queríamos hacer eso que veíamos en las películas. El problema era que el Kung Fu todavía no había llegado a España, ¿no? En los años 80 había muy poquito Kung Fu, muy desestructurado, había algunos estilos. Entonces lo que más había era judo, karate y el taekwondo, que era exótico ya. Entonces por eso yo empecé con el judo. Empecé con 9 años, hice 3 años de judo, que no puedo estar más contento de haber empezado con el judo. Yo el judo me encanta. Ahora lo continúo un poquito con el Brazilian Jiu-Jitsu. Después del judo, pues un buen día paseando por mi barrio veo taekwondo, entonces el taekwondo se parece un poco más al kung fu. Más patadas, ¿no? Ese es mi viaje, ¿no? Y empecé en taekwondo, estuve 7 años, maravilloso, intenso, el taekwondo antiguo, el WTF, el olímpico. Después de 4 años entrenando empecé a competir, estuve 3 años compitiendo, entonces pues maté ese gusanillo de ponerte delante de alguien que te quiere hacer daño, tanto si es taekwondo, boxeo, jiu-jitsu. Acabé muy lesionado porque entrenábamos muy fuerte, digo por contar un poco el bagaje, ¿no? ¿Era de la cadera la lesión por las patadas? No, acabé con un tobillo hecho polvo, acabé con una fisura en la espalda, acabé con un tirón, o sea, eran entrenamientos muy bestias. Todo eso era entrenando, no era en competición. Competición y entrenando. Estaba la gente que entrenábamos en clase, que eran 3 horas a la semana, pero luego el equipo de competición, años 80, pues íbamos con nuestros petos y nuestros cascos corriendo por la calle, flexiones, 2, 3, 4 horas de competición. Época Karate Kid, ¿no? Sí, era la época esa de las artes marciales duras, ¿no? Como los 80, como los 80, los 80 sí, duros. Los 80. Sí. Si ese entrenamiento lo hiciera yo aquí con la gente adolescente, me quedo solo. Entonces, después de lesionarme y tal, me quedé así un poco perdido porque taekwondo me gustaba, pero no soy yo una persona de buscar la medalla. No me gustaba demasiado la competición, la viví.
pasé un año por Aikido, fíjate que raro, que fue mi primer contacto con un estilo así suave y tal. Y ya de ahí hice solo un año, no me interesó seguir más. Y después de ese año, pues ya empiezo con boxeo occidental, digamos, y con Kung Fu tradicional, ¿vale? Hago un estilo que se llama Yo Kung Fu, un estilo derivado del Shaolin. A nivel de lucha no es eficaz porque no se entrena, pero bueno, me puso muy en forma, me restableció, me curó esas pequeñas lesiones. Ahí es cuando hago Tai Chi también. Entonces ahí son, pues, creo que unos 7 años también, ¿no? Unos 7 años muy bonitos de Kung Fu, de forma, de ponerme fuerte, de hacer Tai Chi. Hice un curso de instructores de 3 años. Me encanta el Tai Chi, aunque no tenga ahora mucho tiempo para practicarlo. ¿El Tai Chi se puede considerar una parte del Kung Fu o son totalmente distintos? El Tai Chi es otro estilo más de Kung Fu. Claro, porque al final Kung Fu que es como algo complejo. Kung Fu, a nivel coloquial, podríamos decir que Kung Fu es cualquier estilo que viene de China, ¿vale? Se puede decir Kung Fu, se puede decir Wushu, que significa artes marciales chinas. A mí me gusta la palabra Kung Fu. El Tai Chi, su éxito o su fracaso, según se mire, es que prescinde de la lucha. Es decir, no sé, de hecho, si en España hay alguien que practique Tai Chi enfocado para a la la respiración, lucha. ¿verdad? Es un estilo para tu bienestar físico, tu bienestar psíquico, y eso es, ¿no? Y entonces ya de ahí, por fin, encuentro un instructor de Wing Chun, que es lo que yo tenía en la cabeza. Insisto, volvemos al inicio por el tema de Bruce Lee, ¿no? Y ahí empecé pues con una organización que era derivada de la EUTO, ¿no? De la gran organización de Víctor Gutiérrez, ¿no? Mi sifu era Jesús Cara, que era un alumno de Pepe Martín, y fueron pues 5, 6, 7 años pues muy intensos también, de un Wing Chun muy agresivo, muy básico, muy de defensa personal, ¿no? Después de esa evolución, pues se me quedó un poco corto también, ¿no? Como que yo quería profundizar y ahí es donde... Me cuesta siempre los años, pero pues no lo sé. Yo llevo haciendo Wing Chun unos 15 años. Yo es que ya no sé los años que llevo haciendo artes marciales, pero la he practicado pues desde los 9 años casi de manera ininterrumpida, quitando algún año de universidad, de exámenes. Y finalmente me encuentro a Salvador Sánchez, que es mi sifu, que tiene un enfoque como que es, desde mi punto de vista, pues un poco más completo, ¿no? O otra visión, ¿no? El Wing Chun, como se dice popularmente, ¿no? Es un árbol con muchas ramas. Entonces, hay ramas que se pueden parecer más al Tai Chi, porque no entrenan combate, no entrenan sparring. Bueno, y hacen un arte marcial cultural, bueno para la salud, y luego hay estilos súper agresivos de Wing Chun. Entonces, en todo ese conjunto, pues el enfoque de Salva a mí me gustaba mucho. Y con él llevo pues 7 o 8 años, que también coincide con mi inicio en la esgrima y en el jiu-jitsu. Un poco ese triángulo del que he hablado antes, que yo creo que es un triángulo muy bueno para cualquier luchador. Me da igual que en vez de Jiu-Jitsu haga Sambo o Judo, claro. O me da igual que en vez de Wing Chun haga Muay Thai o boxeo. Pero tener un sistema arriba que funcione bien, que se entrene bien y que sirva para defenderte, un sistema abajo de suelo, que hoy en día, si te quieres llamar instructor de artes marciales sin base de suelo, es complicado. Y un sistema de armas que las armas son maravillosas, ¿no? De cara a la defensa, ¿no? Claro. Ahí un poco, cuando nos comentas al ser más completo, te refieres como que tiene un poco más, una vista más abierta, más allá, que puede haber más allá. Porque, por ejemplo, yo vengo del karate, ¿no? El karate te encontrás muchas visiones que son ortodoxas. Karate japonés, 1, 2, 3. De un golpe matás al adversario. Y te das cuenta que en muchos aspectos... Primero, a veces no te sirve matar de un golpe al adversario y te das cuenta que a veces lo que necesitas es o salirte o reducir a la persona y te das cuenta que el karate con una visión ortodoxa se queda corto. ¿Te refieres más a un punto de vista que hay una mente más abierta? Porque en el karate hay estilos que tienen más la mente abierta, ¿no? Claro, es que el problema de los estilos chinos es que no solamente su transmisión no es tan
no es tan fiel, digamos, como los estilos japoneses. Hay un pequeño caos ahí de maestros, de falsos maestros, y luego además hay una prohibición del gobierno chino durante unos años en los que esos estilos se prohíben. Con lo cual, cuando ya, digamos, nos despertamos en los años 80 o 70, nos encontramos con muchos estilos que han olvidado sus enlaces marciales. Nos encontramos con otros que se han convertido en unos buenos sistemas para estar en forma, pero que no han olvidado luchar, por decirlo así. En el caso del Wing Chun, como el auge del Wing Chun viene con el gran maestro Ip Man, ¿no? Sí es verdad que es bastante posterior. Entonces, en ese sentido, tenemos un poco de suerte de que podemos casi ver a Ip Man, ¿no? De hecho, hay vídeos y fotos, cosa que no hay de otros grandes Sifu, ¿no? Pero el Wing Chun tiene una cosa que, a mi entender, lo puede diferenciar del karate, ¿no? El karate, según yo entiendo, no entiendo mucho de karate, el karate puede ser un conjunto de técnicas, ¿no? Sí. De la A a la Z. Entonces, según tu grado, tú vas aprendiendo esas técnicas. En mi entender, el Wing Chun es un sistema de ideas, de principios. Se suele decir que lo tradicional del Wing Chun es ser no tradicional, ¿vale? El Wing Chun es un estilo que pienso que está evolucionando desde que se crea, ¿no? Es decir, cuando Ip Man desarrolla dos tipos de Wing Chun, por resumirlo mucho. El Wing Chun que hace en Foshan, donde yo estuve y tuve la oportunidad de entrenar con un alumno que había sido alumno de Lung Kai, un alumno directo de Ip Man, con lo cual creo que he podido ver un poco lo que hacía Ip Man allí. Ese es un Wing Chun... Bueno, esto en China, ¿no? Eso en China, en Foshan. ¿En qué parte? ¿Dónde está? En el sur de China, cerca de Vietnam. Varía en función de si te vas para la parte de Vietnam. Claro. China es un país enorme. Tú piensas en España, las diferencias que puede haber en usos y costumbres entre Madrid y Granada. Pues China pues imagínate por en China, 15. ¿no? Entonces el Wing Chun es un estilo del sur y comparte con los estilos del sur el predominio de los puños, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque bueno, también hay mucha leyenda ahí, ¿no? Me había una pregunta, de todas maneras, o sea, sí que he leído, ¿no? Que pese a que hay estilos japoneses, estilos coreanos, estilos chinos, sí que hay un punto de partida, ¿no? En China, ¿verdad? De todas sí, las hombre, que comparten. Si buscamos un punto de partida sería en la India. En la India. ¿Vale? Sería en la India. Pero bueno, todo esto habría que hacer arqueología marcial, ¿no? O sea, ahora si quieren hablamos para no perderlo. Sí, claro. Volvemos a... nos estabas contando los dos estilos de Wing Chun que había. Sí, o sea, el Wing Chun de Foshan es un Wing Chun más completo y en mi opinión, ¿vale? No entro en polémica de las muchas que hay aquí. Pero es una cosa abierta. Mi humilde opinión que de un estudiante de Wing Chun como soy yo. En Foshan el Wing Chun es más completo. En Foshan el Wing Chun incluye derribos, incluye más uso de codos e incluye lo que cualquier estilo solvente de lucha debe incluir, que son golpes con cualquier parte del cuerpo, patadas, derribos, luxaciones, es decir, incluye todo ese abanico. Probablemente lo que no incluía era el suelo, o no un suelo tan elaborado como el que tenemos ahora en el siglo XXI, ¿no? Pero ¿por qué esto es así? En mi opinión, es porque los depredadores que hay en ese momento son gente de otra escuela, ¿no? Entonces yo necesito un nivel muy completo de lucha, ¿vale? Cuando Ip Man va a Hong Kong, pues probablemente, y todo esto sería muy discutible, ¿vale? Lo simplifica el sistema y hace un Wing Chun más simple, más fácil de transmitir. Un sistema que en un par de años alguien pues puede aprenderlo, ¿vale? Entonces, el primer Wing Chun que yo hice, que es de la rama Leung Tin, del doctor Leung Tin, ¿no? Que enseña a Kerspet y él a su vez enseña a Víctor Gutiérrez y difunden el Wing Chun, un estilo que se hizo muy, muy popular en los 80-90. Pues es ese Wing Chun muy eficaz, muy bonito, yo me lo he pasado muy bien haciéndolo, muy contundente, pero que a mí en un momento dado me apetecía conocer un poco más, digamos, todas las ideas de lucha del Wing Chun y no centrarme en cosas más reducidas, ¿no? Entonces, por eso, no solo Salva, sino que hay muchos instructores pues, que han abierto la mente, han abierto la mente, han hecho un Wing Chun más completo, más
Me viene a la cabeza, por ejemplo, Alan Orr, ¿no? Que es una persona que yo sigo en redes y que me encanta lo que hace, etcétera, ¿no? Y ahí estamos, evolucionando el Wing Chun sin perder la esencia de que mi sistema, al que yo amo y practico, es Wing Chun, ¿no? Claro, no, eso está buenísimo, principalmente porque yo, por ejemplo, veo muchos parentescos en lo que viene siendo con la idea esa de abrir la cabeza. Y ahora explico un poco lo que decía, porque vamos en relación a lo que comentaba Nico con cuál es ese origen común y encontrarse un montón de similitudes con qué había antes de esa simplificación que hubo. Porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, el karate, cuando me encuentro con sensei que explican un montón de cosas que se perdieron del karate, porque claro, uno dice el karate es rígido, es de distancia larga y patadas y eso, y que lo que te encontrás ahora, ¿no? Y eso, si te remontás a principios del siglo XX, hubo un par de maestros que cuando lo sacan de Okinawa, lo llevan a las universidades japonesas, claro, y lo simplifican. Claro. Exacto, justo lo que decías vos del Wing Chun, ¿no? Cuando sí, lo simplifican, lo hacen más efectivo. No, más simple. Cortan un montón de cosas que había, más técnicas que por ahí lesionaban. O sea, antes, por ejemplo, ¿no? Eran, si pegan así era porque tenía la armadura, ¿no? Y tenía que meterse por distintas zonas, y tal vez cuando ya no hubo más armadura, si era más cuerpo a cuerpo y tenía una ametralladora y lo tenías que, bueno, pero desarmar. que el karate está sufriendo un proceso parecido al del Wing Chun. Es decir, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Las katas, o los katas, no sé cómo se dice, cuando tú ves a alguien haciendo... yo el otro día, hace poquísimo, vi un kata en el que pues sale uno, ¿no?, con una postura abierta, y tú ves eso y claro, para el neófito, para la persona que no está dentro de este mundo, es un poco risible. Porque tú dices, o sea, que si viene un tío a pegarme, yo le pego con las dos manos a la vez, con una pierna ahí. Pues no, eso es un derribo, eso es un bombero. Claro. Eso es un bombero. Pero hasta que no aparece un traductor de karate, un maestro con el conocimiento suficiente, no te puede traducir eso. Exactamente. Y en Wing Chun ha pasado igual. Yo creo que se han tomado literales muchos movimientos de Wing Chun, como el Bon Sao, ¿no? Yo hago Bon Sao y, en mi humilde opinión también, y después de practicar Jiu-Jitsu y grappling y de ser curioso y de llevar unos añillos, pues el Bon Sao es un principio de lucha muy aplicable al grappling. Claro. Al grappling. No es tanto que venga un puño y que tú hagas un bonsa, porque ¿te han tirado algún puño una vez, de verdad? No es fácil, ¿vale? Eso no quiere decir que no tenga alguna función. Estamos en lo mismo, estamos en que hoy la ventaja de las redes y de que estemos tan comunicados, pues hay mucha gente que está haciendo esa arqueología marcial y está viendo que, o sea, no eran tan tontos. ¿Me explico? Sí. Es decir, cuando un karateka se pone y hace un kata y hace esos movimientos o hace ciertos giros con las piernas o se tira al suelo, pues probablemente esa patada que se hace, pues probablemente es un derribo a una pierna, probablemente es un anclaje a la cadera del que viene a pegarte, porque, como yo digo siempre en mis clases, ¿no?, hay un principio como las leyes de Newton, ¿no?, universales. Hay un principio en lucha muy claro, y es que cuando dos personas se quieren arrancar la cabeza el uno al otro, lo más probable es que acaben en distancia de clinch y que caigan al suelo, excepto que uno de los dos sea suficientemente habilidoso para, en el puente de cruce, cazarlo. Pero eso no siempre ocurre. Entonces, cualquier estilo antiguo incluía eso. Es que es de puro sentido común para cualquiera que haga sparring. Tú y yo ahora nos ponemos un poquito serios y te aseguro que vamos a acabar en clinch. Entonces, ¿cómo que el karate no va a tener un juego ahí? ¿Cómo que el Wing Chun no va a tener un juego ahí? ¿Vale? Luego otra cosa diferente es que haya estilos que se hayan especializado. Y ahí está el Jiu-Jitsu, maravilloso, pues que son los reyes del suelo y ya está. Si un luchador de Jiu-Jitsu quiere ser completo, tendrá que hacer algo de striking en el estilo que más le guste, ¿no? De hecho, el otro día lo hablábamos con otro invitado que vino al podcast, que empezó en karate y después se pasó a K1 y ahora está haciendo grappling. Nos decía justamente, si quieres ser completo, tienes que incluir grappling en tu repertorio. Justamente, obviamente viene de striking y necesitas suelo. Claro. Pero si te pasa lo mismo, pues si eres de suelo,
no siempre va a empezar una pelea y no te vas a tirar de espalda al piso a recibir al otro, Claro. si son 2 o 3. Vas a necesitar tener unas nociones de arriba. Entonces, creo que un poco lo que decías al principio, tener un equilibrio, y lo que aquí proponen en Taos, lo que se propone está buenísimo, porque tienes ese equilibrio, ese ecosistema de, venga, si estamos en el suelo, pues en el suelo, y si hay que escapar porque Claro. son más de 2, o más de 1, mejor dicho, ya con 2 ya estás en desventaja en el suelo. Claro. Y- Es que te pierdes. Sí. No, era justamente, pero si quieres terminamos de comentar, era más que nada cómo empezaste con Taos y orientar también para Pues eso. nada, eso, yo practicaba Wing Chun, era el instructor ya de un grupo que yo dirigía bajo esa organización, digamos, de derivados de la EUTO. Y como soy muy curioso, pues empecé a bichear lo que había por ahí, a ver, vi alguna gente que me interesaba lo que hacía, contacté, fui a un seminario, a 2, a 3, a 4, a 5, y finalmente pues me sumé a ese proyecto Qué bueno. en el que sigo, vamos. Entonces, ¿cuánto fue? Pues en Tao llevaré 5, 6, 7, unos 8 años o así. Sí, llevaré 8 años en Tao y otros 7 o 8 que estuve en la otra organización, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Y ahí, cuando encontrás en todo lo que viene siendo Taos, y cómo fue ¿encontraste muchísimo cambio de lo que era el otro Wing Chun? O las nociones voy a reformular la pregunta. Cuando entraste con esta nueva disciplina, ¿cuáles fueron, si tuviese que decir, los 3 cambios que, no que te enamoraron, pero sí que te hicieron ver las cosas de forma distinta? 3 cambios. Sí, o las tres Pues, cosas que dijese. a ver, a Salvador Sánchez, lo vi moverse de una manera que me gustaba, es decir, lo vi hacer al revés, ¿vale? ¿Qué 3 cosas no me gustaban de lo otro, no? Sí. Y había cosas que me gustaban mucho, que no me gustaba la rigidez, no me gustaba un sistema muy rígido. Y de hecho existen linajes o ramas del Wing Chun que, a mi humilde opinión, son muy rígidas, ¿no? Para una persona como yo, que venía del taekwondo, del boxeo, del judo. Entonces, esa rigidez, que está pensada quizá para hacer drill y para adquirir unas ciertas habilidades, pero a mí me gusta moverme. Eso sería casi lo fundamental. Después, no me gustaba el trabajo de drill tan prefabricado. Es decir, si tú me tocas aquí, yo hago así, ahora tú entras por allí. Y entonces con un poquito de práctica puedes hacer algo muy visual. Pero no es real. ¿no? Sí, la danza del vientre es súper visual y muy bonita. No es eso, Y aparte te pone en forma, sí. claro. Serían 2. La tercera, pues quizá eso, una organización nueva que con ganas de revolucionar un poco y con 2 pies, ¿no? O sea, un pie en la tradición, porque bueno, tú lo sabes, ¿no? Sí. A mí las formas de Wing Chun las practico prácticamente todos los días, muñeco, cuchillo, me encanta, es decir, esos son nuestros abuelos, ahí está todo, de verdad, y cuantas más haces las formas, más te das cuenta que ahí está todo. Pero estamos en el 2023. Es decir, yo no sé en Hong Kong en los años 70 cómo estaría la cosa, pero lo que sí sé es que en el 2023 el suelo es fundamental. Es fundamental tener unos programas de suelo. Es fundamental saber moverte bien, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue el cambio un poco. Claro. Ahí, y volviéndolo al sur de Asia. Por ejemplo, yo también leyendo, que soy medio friki de estas cosas, cuando te decíamos en India, que por ejemplo tenés el Penkat Silat, ¿no? Después vas por el sur de China y No, encontrás... es Kalaripayat en la India. El Silat es de De Brunei. las islas. Indonesia, sí, Indonesia, esa por zona, ahí. creo. Cierto. Pero lo que quiero decir es que empezás a encontrar muchas cosas. Bueno, el Wing Chun en el sur de China, más estilos. Empezás, por ejemplo, en Filipinas con el arnis, Sí, la esgrima. la esgrima, todo esto. El Barantukan, que es el boxeo sucio filipino.
y empezás a irte por otro, y bueno, llegás a Okinawa, y por ejemplo, el otro día hablábamos también de un youtuber, Jesse, que es de karate, que decía sí, el verdadero origen del karate, y se iba a China, y empezaba a ver la grulla blanca, Sí. se iba, bueno, en Okinawa, ¿no? Y terminaba en Filipinas, y estudiaba el Kali filipino, ¿no? Y te das cuenta que era un montón de estilos que, y todo, incluso desde el Hapkido de Corea, bajando, te encontrás cosas muy similares. Claro. En todo el Pero sudeste mira, asiático. vamos a coger, ¿qué te digo yo? La alfarería, ¿no? Vamos a coger la fabricación de jarrones y utensilios decorativos o de cocina a lo largo de la historia. Vamos a ver. Los humanos básicamente se copian unos a otros. Y cuando tú tienes unos vecinos al lado que hacen algo mejor, lo copias. Y al final, los seres humanos, como decía Bruce Lee, tenemos 2 manos y 2 piernas. Tampoco puede ser infinitas las opciones de luchar o de hacer un jarrón. Entonces, ¿podemos hablar de una cerámica típica china de tal? Sí, pero a medida que te alejas de ese epicentro, que de hecho ya está influenciado por todos sus antepasados, pues se va mezclando, se va fusionando. Lo que pasa es que, evidentemente, por un interés comercial y lógico, lo que yo hago tiene que tener un nombre. Claro. Y unas cuotas, pero eso ahora y siempre. Y el maestro que hace un estilo de karate, pues evoluciona, entonces pues le pone otro nombre. Pero al final, los parecidos, como eso lo dice Mike Tyson, ¿no? Cuando te dan una hostia, casi todos los estilos se parecen. Ya no hay tanto espacio para ciertas florituras, para ciertas... Yo, más que diferencia en cuanto al aspecto de los estilos, aunque el aspecto externo sea diferente entre el karate, el Wing Chun y el capoeira, yo qué sé, más que eso, sí que veo estilos que se han especializado en ciertas distancias o en ciertas maneras de luchar. No sé si me explico. Sí. Sí, que no es tanto que el karate ponga la mano así y nosotros así, sino que el karate puede ser fuerte en algunas distancias, bueno, depende del estilo de karate, y el Wing Chun puede ser en otras, y el judo en otras. Eso no quiere decir que no contenga las otras distancias. Pero, por ejemplo, el Wing Chun es claro, el Wing Chun funciona muy bien cuando 2 practicantes hacen Chi-Sao en esa distancia de golpeo, justo la que te marca el Chi-Sao o el muñeco, que es la misma. Y ahí no hay duda de que eso viene de ahí, ¿no? Entonces el Wing Chun es muy bueno ahí y en el clinch, en lo que es el cuerpo a cuerpo pegajoso o manos pegajosas, en el que también debemos ser buenos. En distancias largas, pues no somos tan buenos. En distancias medias, digamos de boxeo, karate, pues tampoco. Por eso tenemos Chankyu, ¿no? Para intentar cruzar y llegar a nuestra distancia. Y en suelo, el Wing Chun tradicional, digamos, no tenía nada de suelo, pero como digo, pues tenemos que meterlo nosotros, ¿no? Tenemos que tener unas bases. ¿Cómo ves acá el Wing Chun? Como vos dijiste, ¿no? El tradicional no incorporaba suelo, ahora se está ganando mucho más porque estamos avanzando. ¿Cómo ves esa predominancia? ¿Se va a poder ganarle terreno a otras cosas que, por ejemplo, más las florituras que comentabas, ¿no? ¿Tú ves que de aquí a 50 años todo eso se va a ir? No tengo ni idea. Si tú tuvieses... Lo que sí es que yo he visto con mis ojos, yo he visto el boom, o sea, he visto cuando de repente el taekwondo era lo más exótico, era lo más efectivo, era lo mejor, y ya el karate y el judo no servían. Después he visto el boom del full contact. ¡Oh, full contact! Olvidémonos de todo, hagamos full contact todo. Después el kickboxing, todo era kickboxing, ¿entiendes? Es decir, las modas en artes marciales, bueno, hubo hasta una moda de ninjitsu donde todo era ninjitsu en los años 80, una moda de kung fu, una moda de Wing Chun, pues eso, principios de los 90, el Wing Chun era como, ¡buah, esta gente! Entonces, hay modas que pasan, ¿vale? Quizá ahora mismo estamos, en el buen sentido, en la moda de la MMA.
¿no? Entonces, la MMA lo han hecho muy bien, nos han sacudido a muchos practicantes tradicionales, por suerte, en un deporte reglado, concreto, pero sí que han hecho como un boom, ¿no? Y entonces, pues, como yo ya lo he visto otras veces, todo el que no haga MMA no sirve. Bueno, la sociedad funciona con la ley del péndulo, ¿no? Entonces, claro, ahora esto es lo mejor, ahora es lo peor, y normalmente todo ocupa su sitio, porque ni el full contact ni el kickboxing acabó con los estilos tradicionales, ni con la gente que le gusta hacer tai chi, ni con la gente que le gusta hacer aikido. Pues que cada uno entrene lo que quiera, ¿no? Es decir, que entonces en un futuro, ni idea, contando que sigamos aquí en el planeta, pues no sé, quizá las armas de fuego dentro de 20 o 30 años sean lo más interesante. O sea, Wing Chun, ¿qué le adicionarías al Wing Chun de que tú digas, no, yo veo que aquí, como antes el suelo no estaba? Nada. ¿No? Entrenarlo bien. Si es que, mira, yo soy de la opinión, y no es un falso respeto, porque si no lo diría, de que todos los estilos son válidos. A mí no me cabe ninguna duda, y cuando hablo de todos, digo de los que todos tenemos en la cabeza, no estilos nuevos o cosas que hayan inventado que yo no sé. Pero si hablamos de karate, hablamos de kenpo karate, hablamos de taekwondo, de judo, de pentasilá, son estilos que ya han demostrado su solvencia en momentos en los que no había mucho tiempo para tonterías. El problema es cómo lo entrenes. Es decir, si tú entrenas MMA, que MMA no sería un estilo propiamente, sino una reglamentación deportiva, pero bueno, parece que ha consolidado ya como un estilo, ¿no? O kickboxing o Muay Thai, ¿no? Si tú entrenas Muay Thai, que es un arte marcial brutal, efectivo y bonito, pero si tú el Muay Thai lo entrenas con drill suave, prefabricado, el Muay Thai no sirve para nada. ¿Por qué funciona el Muay Thai? No es porque sea Muay Thai, es porque lo entrenan bien. ¿Por qué sirve el boxeo europeo? Porque se entrena bien. Y porque tienen 4 reglas que repiten y se convierten en gente peligrosa a base de repetir 4 reglas. El problema de los estilos chinos es que son tan complejos y tan profundos que muchas veces nos podemos perder. Y entonces podemos acabar, pues eso, haciendo cosas muy extrañas para alguien que haga sparring, ¿no? O que alguna vez haya pegado. Pero cualquier estilo, repito, si se entrena bien, claro que va a servir. Otra cosa es que tú quieras entrenarlo bien, porque tampoco todo el mundo quiere entrenarlo bien y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Es decir, si en mis clases yo tuviera, pues eso, los 60 que estamos, ¿no?, entrenando aquí en el grupo de Granada Wing Chun, si esas 60 personas tuvieran entre 20 y 25 años y me dijeran, voy a saco, voy a dejarme la tibia aquí, voy a dejarme un nudillo, entrenaríamos muy intenso y el nivel subiría. Es decir, pero depende de tu público, depende de no todo el mundo busca levantarse con un ojo morado. Si quieres eso, tienes unos deportes de contacto excelentes para hacerlo. Entonces, eso es lo bonito de las artes marciales. No es lo mismo entrenar artes marciales con 20, con 50 que con 80. Es decir, para toda la vida, ¿no? Claro, es que es maravilloso, es como la música. ¿Qué es mejor, el jazz o el soul o el rock? Pues yo qué sé, tío. A mí depende del momento. A mí me gusta hacer jiu-jitsu, me gusta hacer esgrima, me gusta hacer sparring, digamos, regla MMA, suave, porque no tengo edad ya para partirme el tabique nasal. Hacerlo suave, hacerlo bien, ya está. Eres feliz haciendo lo que haces, perfecto. Yo totalmente de acuerdo con eso y también un poco con lo que buscamos en este podcast, ¿no? Con tocar esa parte de la filosofía y de mamar y empaparse de las artes marciales desde todos los puntos de vista, ¿no? No solamente, obviamente, con el let it be, el vive y deja vivir, sino con el hacer propio
muchos estilos, ¿no? Porque si uno dice, como pasaba antes, no, yo hace 45 años que hago esto y me casé con esto, está buenísimo, sos una eminencia en eso, pero quizás llegaste hasta un punto en el que rizaste tanto el rizo que no ves más allá de tu culo, hablando en plata, ¿no? Sí. En cambio, con un poco de esa mentalidad de la mentalidad abierta y querer aprender de un montón de cosas, te vas haciendo un artista marcial mucho más completo, ¿no? Sí, yo me atrevería a decir que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero gente que lleve más de 25 o 30 años entrenando, raro es que no hayan hecho otras cosas. Eso iba a preguntar. Es que es por pura curiosidad. Tú te tienes que salir de tu estilo y probar otras cosas. Yo cuando hice boxeo, pues me encantó. Y con la trayectoria, yo ya, fíjate que había competido en taekwondo. Que había hecho, ¿no? Estaba en forma, era más joven. Pero me acuerdo el primer mes y medio, cada vez que me daban un zambombazo en la cara, que yo giraba la cara y me daba por derrotado. No estaba acostumbrado a ese impacto. Pues genial. Hay que probar eso también. Se expande brutalmente. Claro, sobre todo cuando tienes la edad, ¿no? A lo mejor ya a partir de los 40, 50, hombre, pues a lo mejor no pruebes tú porque te puedes lesionar, ¿no? Pero sí, hay que probar cosas y hay que ser inteligente y saber lo que te gusta. No culpes a tu instructor o a tu estilo. Tú mira para ti qué te hace feliz a ti y qué es lo que buscas. Cuando una persona se pone a entrenar artes marciales, hay que preguntarle, yo lo hago muchas veces con la gente que viene, ¿qué busca usted? No, pues yo busco pasar un rato divertido, estar en forma. Perfecto, pasa. No, yo busco defensa personal. Pues vamos a enfocar eso, es decir, hay gente que simplemente quiere estar mejor de aquí, que realmente hoy en día es quizás la principal agresión, ¿no? No hay gente esperándonos en la calle, que yo sepa, para palearnos, ¿no? Por lo menos aquí en España. Entonces, los beneficios son mucho mayores que la patada o el puñetazo. Claro. El que quiera quedarse en la patada y el puñetazo es muy divertido y es muy... También tiene una edad corta, ¿eh? Tampoco va a poder llegar a viejo con esa intensidad. El que busque otras cosas, hay ciertos estilos que las dan y que te dan un enfoque de salud y te dan un enfoque de que lleguemos a viejos flexibles, ágiles mentalmente y con una técnica depurada que a lo mejor con menos fuerza pueda salvar una situación, ¿no? Claro, no, completamente. Y hay una de las cosas que están buenas. Sí, no digo que iba a decir lo más efectivo al final es hacerlo menos, ¿verdad? O sea, te tiran una piña y si podés y salir corriendo, ¿verdad? Ya estás evitando el enfrentamiento, ¿no? Claro, pero es que fíjate que esto es la caja de Pandora, ¿no? Es muy amplio el tema de hablar. Es decir, una cosa es un combate deportivo, da igual que sea MMA, judo, taekwondo. Eso es una cosa, entre comillas, muy pequeñita. Representa una cosa muy pequeñita de lo que es algo que te pueda suceder cuando tu vida esté en peligro. Entonces, una cosa es el enfoque para hacer eso. Otra cosa es el enfoque para tener una defensa personal en un barrio peligroso. Lleva armas. ¿Cómo va a ir sin armas? Sí. Si yo viviera en alguna zona peligrosa de Argentina, por ejemplo, que probablemente hay barrios más peligrosos que aquí, ¿tú crees que yo voy a ir así? Pero es que nadie iba así. Ningún maestro de esos que saludamos. En épocas duras, pues la gente iba armada. Y no te vas a pegar con uno, te vas a pegar con dos, con tres. Y no vas a tener tatami. Es decir, depende, es que es amplísimo el campo. Desde lo recreativo o cultural, que pueden ser ciertos estilos que han prescindido de la lucha, y me parece maravilloso que lo hagan. Ellos son felices así. Hombre, el problema es que te venda, que te va a enseñar a luchar. Eso ya no me gusta, ¿vale? Que tú hagas un estilo suave y te tires años y años moviendo las manos así, que yo no. Pero cuando me vayan a dar un jab, no sabes luchar, pero no pasa nada. Otra cosa es el que diga, quiero competir, pues estas son las reglas. Otra cosa es el que diga, me quiero sentir más seguro. Pues encuentra estilos que trabajen ese enfoque, ¿no?
Es que es amplísimo el campo. Por eso reducir las artes marciales a uno o dos o a los estilos más conocidos es un error. Ahí hay un mundo similar al de la música, ¿no? Además, siempre a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Es como, ¿qué hicieron los seres humanos primero? Los primeros Homo sapiens, digamos. Bailar y luchar. Probablemente. Es como algo que forma parte de nuestro ADN como especie. La lucha, el baile, la música. Entonces, es un abanico enorme. Elija usted el que quiera. A mí no me caliente la cabeza. Busque usted lo que le interese. Yo ofrezco esto. Y yo intento ser honesto. Si alguien me dijera, quiero apuntarme a Wing Chun porque quiero competir en MMA. No. Mira, te voy a dar el teléfono de Isaac, de un amigo, y él te va a entrenar. Porque si quieres hacer MMA, tienes que entrenar. Regla MMA. Claro, ¿Entendéis? Totalmente. Es muy amplio. Al final, y también un poco depende con lo agresivo que uno quiera hacer, ¿no? O la contundencia, porque igual, como decía David, en lugares donde está más a flor de piel la agresividad, quizás, bueno, nosotros tenemos anécdotas de cuando éramos pequeños de que te contaban, sí, me peleé con tal, me peleé con cual, y no pasaba nada. Aquí uno se pelea con tal en la calle y hay juicio de por medio, demanda. Sí. Entonces quizás un poco... Es más complejo. Exactamente, entonces depende un poco para qué quieras o cómo te quieras defender, ¿no? Claro, pero es como, por ejemplo, mira, voy a coger un estilo que digamos, entre mucha gente a lo mejor no tiene buena opinión, ¿no? Porque se considera blando. El Aikido, por irme a un estilo muy concreto, Steven Seagal, ¿no? en el que, me refiero, en el que su propio fundador te está diciendo que no es un estilo agresivo, que es un estilo puramente defensivo, casi yo me atrevería a decir que una especie de terapia corporal bonita. Pero si tú estás en la cola del supermercado y un tonto se te cuela y ese tonto te da un empujón, tú no le puedes dar un codazo y partirle el tabique nasal, ni meterle los dedos en los ojos o arrancarle los genitales, como venden muchos sistemas de defensa personal, ¿no? No. Si el tío te empuja, a lo mejor un aikidoka es capaz de hacerle un derribo. Está en su terreno, punto. ¿Me explico? Es decir, el problema es tener la mente limitada. Y además que eso es tan típico y en España ni te cuento. Lo mío, lo mejor. Lo tuyo, lo peor. Y ya está. Y punto pelota. Y si no practicas lo mío, además eres mi enemigo, ¿no? Y es como tontería, vamos. Hay muchísimos estilos, muchísimos enfoques, depende de lo que busques, ¿no? Y cómo lo entrenes. Y eso de las rivalidades entre artes marciales, ¿sientes que se fue alivianando un poco y antes estaba más a flor de piel entre los distintos dojos o...? Pues no sé. Hombre, evidentemente, hablando de China, sí que hay una época de rivalidad entre escuelas, ¿no? Que quedan a matarse ahí en los tejados de Hong Kong o en las calles de Foshan. Eso pasaba con Ulises. Sí, Bruce Lee participó en muchos de esos duelos pactados entre escuelas, ¿no? Sí, siempre ha estado. Evidentemente, en la época moderna, pues probablemente somos un poquito más civilizados. Las redes hacen que conozcamos mejor lo que hace el otro. Y en general diría que no hay mal ambiente. Es decir, no sé, creo que no. No. Y yo también opino algo parecido, porque al final, eso por ejemplo que quedaban a pelear en los tejados de Hong Kong y testeaban academias o dojos, me pasó no hace mucho. El kickboxing, no hay una historia del maestro de Kyokushin que van a pelear dos karatecas con dos tailandeses y le dan de hostia, y vuelve a Japón y inventa el kickboxing. Y crea el kickboxing, claro, sí. Y después van y ya no le ganan tan fácil los de Muay Thai a los de kickboxing, ¿no? Entonces, sí, pues mira, digamos que la versión actual de esos antiguos duelos sería la MMA. Sí. Por eso digo que la MMA han aportado cosas muy, muy positivas, vamos, y muy contemporáneas. Crean un ambiente para claro, eso. O sea, hay unas reglas para proteger a los luchadores, obviamente, un 1 contra 1, empiezan separados 3 metros, es decir, hay una serie de condicionantes, tiene una ambulancia en la puerta,
si ya estás inconsciente no te van a seguir pegando, etcétera. Pero sí que, claro, a mí me gustaban más las MMA antiguas, ¿no? La época del Pride, por ejemplo, me encanta el Pride. Entonces, porque ahí sí que se veía más de dónde venía cada uno, ¿no? Ahí se veía a un karateka pegándose con uno de jiu-jitsu, a uno de wrestling pegándose. A mí eso me gustaba más, quizá porque soy más viejo. Cada vez, entonces, sería un poco la actualización de esas antiguas peleas entre escuelas, ¿no? De una manera más civilizada y más bonita, sobre todo cuando te comen unas pipas y ves cómo se matan dos personas, ¿no? Sí. Cada vez, pues quizá la MMA, al haberse convertido casi en un estilo propio, pues son más parecidos los luchadores. Con lo cual se pierde un poco esa emoción de antes, pero bueno, el estilo va evolucionando y seguirá evolucionando. Hay muchos peleadores igual que mantienen su toque. Sí, por ejemplo, hay un mexicano que es taekwondoka, la Pantera Rodríguez, que tiene una paja. Ah, sí, va. Y al final entiendo que si dicen, bueno, o sea, tienen que, se meten tarde, ¿no? En la UFC, por ejemplo, y sí, que si hacen 25 años, exacto, hacen 25 años karate, pero dicen, venga, te va a meter Wanderboy Thompson, claro. Venga, aprende lo básico de esto. Muy bien la distancia, que es verdad que después, por ejemplo, Wanderboy Thompson, que directamente, mientras toda la mayoría de MMA pelea de frente casi, como si fuese un boxeador, grappler, kickboxer, Wanderboy Thompson pelea de costado. Sí, o Machida. También, Machida también. Pero bueno, que incluso en los grandes luchadores antiguos, raro es encontrar a alguien con un solo estilo. O sea, Machida entrenó todo, ¿no? Claro, luego pues tiene ese deje karateka y tal, pero él entrenó todo. Entonces, no sé, es un buen laboratorio la MMA para probar cosas. Y sobre todo, lo más interesante es las reglas, porque son reglas que podemos usar tú y yo. Y de hecho lo hacemos ya de manera, por lo menos aquí lo hacemos, ¿no? Sí. Si nosotros saludamos y entonces suave y con cariño, como yo digo, yo no tengo ganas de matarme ya. Sí. Pero bueno, vamos a empezar de lejos, vamos a intercambiar patadas, vamos a entrar, vamos a clinchear, vamos a evitar derribo, vamos a ir al suelo. Está genial, eso es una pelea. Claro, al final es pasar por toda la distancia. Y ya hablando de distancia, que lo mencionaste un poco, dentro de las que hoy en día, que podemos decir que hay 5, ¿no? Pierna. Sí, a mi entender serían 5. Golpeo, clinch, ¿no? Suelo y que me está faltando una más. Y digamos que estaría la más lejana, sería todo lo que son patadas. La siguiente sería lo que es un boxeo tipo europeo o karate o estilos de kung fu, de boxeo largo, como el Choi Li Fat, que tienen una gran potencia en distancia larga. Después vendría la distancia que nadie quiere, una distancia de fogueo ahí, que es el Wing Chun, ¿no? Por eso entrenamos tanto eso en distancia corta. El clinch, lucha, derribo y el suelo, ¿no? Alguien a lo mejor puede partir una en dos, puede fusionar dos, pero básicamente creo que serían esas, ¿no? Claro. Esa es la que me faltaba, justamente la del trapping, ¿no? Que muchas veces la mencionan, ¿no? Que es, y es un poco, porque claro, te encontrás, no hay muchos estilos que jueguen en ese, más allá, y corregime si me equivoco, más allá del Wing Chun y el Jeet Kune Do, no hay muchos estilos que jueguen en la distancia del trapping, ¿no? No, de hecho, mira, hay os recomiendo, si no lo habéis visto, David Smith, que es otro friki de las artes marciales. Hace poco entrevistaba a Juanra, que es un sifu de Taos, ¿no? Y decía algo así, es decir, ya te digo, la conexión Wing Chun MMA, yo ni me la planteé, o sea, no, en principio no tiene nada que ver, no. Pero si hubiera alguna, es decir, si el Wing Chun pudiera aportar algo a ese conjunto de técnicas, sería ahí. Sería en esa distancia corta de golpeo, donde ahí la colocación de nuestras manos, la agresividad, la simultaneidad, los conceptos de angulación. Piensa en Mike Tyson, ¿no? Sí. Que hacía un boxeo, al ser pequeñito, Tyson hace chankyu, digamos, hace su chankyu y entra en su juego, ¿no? Pues esa distancia, pues sí que podríamos aportar algo, claro que sí. Bueno, y de hecho, gente como Alan Orr y hay muchos competidores serios de Wing Chun que sí que han probado, ¿no? Claro, no. Justamente es eso, es lo que decíamos, tener la cabeza abierta, ¿no? Y saber dónde poder trabajar
en la distancia en la que te encuentres, ¿no? Porque si tú estás en distancia larga y no vas a intentar o si estás en distancia corta no vas a intentar un high kick, o si estás en distancia larga no vas a intentar una piña que te quedes a media distancia y te llene la cara de dedos. Claro, si yo, mira, tú lo sabes, ¿no? Que yo hago mogollón de referencia al judo, porque el judo a nivel pedagógico creo que es lo mejor, ¿no? Jigoro Kano hizo algo fabuloso. Pero hago referencia al judo en el sentido de ¿qué hace un judoka? Derribar. Punto. ¿Qué tiene que hacer para derribar? Entrar. Pues mi visión del Wing Chun va un poco por ahí. Es decir, ¿qué practicamos? Wing Chun. Tu deber es cerrar la distancia, presionar y entrar en un golpeo corto y contundente. Y a partir de ahí luego, si te vas al suelo, vamos a intentar dar pelea y levantarnos. Si estás en distancia larga, vamos a saber movernos. Lo importante es saber quién eres, cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, como cualquier luchador, ¿no? Claro. Y un poco más llevándolo al ámbito personal, David, ¿cómo has visto influenciada tu vida desde que empezaste hasta hoy en día con ese know-how que te fueron dando las artes marciales, de conceptos que tú veías, ¿no? Pues, fortaleza mental aplicada a la universidad? Un poco... Sí. Total, no sé. Es como si le preguntas a un músico cómo ha influido todo en mi vida en música, ¿no? Pues yo siempre he practicado artes marciales. Lo mejor, fíjate, aunque yo he trabajado de noche y he tenido en algunos momentos, bueno, he tenido que lidiar con ciertas situaciones de agresividad y tal, pero básicamente ni soy una persona agresiva, ni soy una persona retadora o... Entonces, el principal beneficio que me ha dado a mí las artes marciales es esto de aquí, ¿no? Yo soy psicólogo de formación y creo que es brutal lo que las artes marciales pueden aportar al campo de la salud mental. Ahora, por ejemplo, está muy de moda el mindfulness, ¿no? Ajá. Todo es mindfulness. Yo lo llamo meditación. Sí, claro. Y por ejemplo, volviendo a los estilos chinos, ahí sí que son un tesoro auténtico. Cuando tú, por ejemplo, tienes Xuan Tao y tú la practicas muy marcial, la practicas para entender esos movimientos, pero luego tienes el trabajo interno de Xuan Tao. Que el trabajo interno no es nada mágico, ni de energía, ni de rollo hippie, con perdón, ¿no? El trabajo interno es que aprendas a respirar, que aprendas a cuidar tu órgano interno, que calme, ¿vale? Eso hay 1000 estudios ya, estudios de neuropsicología, de biología, y cómo ciertas prácticas transforman la corteza frontal, transforman físicamente. Es decir, cómo la meditación o lo que puede ser tai chi, prácticas de kung fu, etcétera, si se entrena eso, es que te transforma el cerebro. O sea, te vuelve más tranquilo, te vuelve, mejora tu atención. Entonces, las artes marciales ahí yo creo que tienen un campo brutal, porque nuestro principal enemigo en las sociedades modernas no es justamente que te vayan a dar 3 tiros, por menos a mí o a vosotros, sino ansiedad, depresión, suicidio. Entonces, encuentra algo que te gestione eso. Y a mí sería lo que más me ha aportado. De mantenerme en forma, amigos, mi vida, o sea. Ese mensaje poderoso, justo hoy es el día de la salud mental. Ah, pues mira. Planeado. No, pero yo te digo, mensaje poderoso porque un montón de gente que por ahí sufre eso y le mandamos un saludo, que sepan que siempre hay formas de salir. Claro, Y recomendación de David, que también es psicólogo y profesor, es hacer un arte marcial siempre va a ser una buena píldora para... Sí, además que como psicólogo, incluso yo recuerdo en la carrera, que yo ya estaba de lleno en las artes marciales, es que veía conexiones entre algunas cosas, ¿no? Es decir, no sé, si hay unas técnicas de relajación que los psicólogos llaman, no sé, de memoria de sensibilización sistemática o relajación progresiva. Y es toda una construcción, evidentemente desde otro enfoque científico y necesario, pero es lo que yo hacía en el tatami. Es lo que me enseñaban en el tatami mis diferentes instructores, sensei. Sí, cómo
bajas el hombro, lo conectas, lo relajas. ¿Cómo relajas el cuerpo? Fíjate lo que hacemos nosotros en el tatami, lo llevamos a 1000 y lo bajamos al final de la clase, por lo menos en mis clases, que me gusta siempre respirar un poquito, irnos con una buena sensación. Es maravilloso. También dependerá de tu instructor, de tu estilo, pero en general así, desde que aparecieron las armas de fuego, no se vence a las armas de fuego. Entonces, en las sociedades modernas, las artes marciales lo que mejor pueden aportar es eso, es salud física y salud mental. Si luego además enfoca el entrenamiento a la defensa personal, genial. Totalmente, y un poco ya para cerrar, eso es el mensaje que nosotros queremos dar siempre. Bueno, este podcast al final lo hacemos como un espacio en el que poder conmutar todo esto, hablar de no solamente de crecimiento como artista marcial a nivel físico y de capacidades técnicas, sino también del desarrollo mental. Y llevarlo a la vida diaria. Al final es lo que dice David, estás, por ejemplo, hacías 3 horas a la semana, pero luego eso se ponderaba en tu día a día. Claro. Entonces, un poco el objetivo de esto es llevar también, ahí si una persona, voy a mi abuela y le pregunto, Helen, ¿qué artes marciales conoces? Me va a decir 3, 4, ¿no? Las que se popularizaron. Sí. Pero la idea con esto es... Yo para muchos amigos hago karate, ¿no? Mira. Ni siquiera son capaces de decir Wing Chun, pero bueno, yo ya digo, sí, vengo del karate, ¿no? Entonces, al final, la idea de Martial Art Studio es traer gente de todos los ámbitos. En el futuro queremos traer gente que también, pues, no esté solo en la ciudad, sino que esté en un, el podcast pasado, en un ring. En un futuro nos gustaría traer a alguien que haya estado en un campo de batalla, de verdad, por ejemplo, ¿no? Que nos diga, no, mira, en este ámbito, pues, lo que nos enseñan es tal cosa. Es un poco diferentes perspectivas, exacto. Y ya para cerrar, que es la pregunta que siempre hacemos, si tuvieses a una persona de la edad que vos tenías cuando empezaste, el David de 9 años, de 9 años cuando empezó, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando? O a ti mismo, que tú ves ahora que dijeses, mira, yo de pequeño... Pues mira, no diría grandes cosas así muy... Le diría, de hecho lo hago con mi... Aquí tenemos 2 profesoras de infantil y yo doy otro a los más grandecillos. ¿Te gusta? Si no te gusta, déjalo. No te obligues a hacer algo que no te gusta. Si te gusta, pues sé paciente y entrena. Y va a ver lo que te va dando, ¿no? Sí, pero te tiene que llamar. Es como un enamoramiento. O sea, ¿todo el mundo tiene que practicar artes marciales? No. O sea, si no... O sea, a lo mejor te gusta el fútbol o te gusta ir al cine. Si tienes la suerte de que te gusta un arte marcial, tienes un tesoro. Si tú tienes una pasión en la vida, tienes un tesoro. Igual que si te gusta tocar la guitarra y envejeces tocando la guitarra. O si te gusta la literatura, o si te gusta la música clásica, pues esto es igual. Si te gusta y tú sientes esa emoción cuando te has puesto tu kimono, hostia, has triunfado. Porque tienes ahí una estructura que te va a sujetar con lo jodida que es la vida muchas veces. Si no te gusta, pasa de tus padres y déjalo. ¿Sabes? Mis padres querían que hiciera guitarra, fíjate, pues a mí me gustaba el judo, ¿no? Así que bueno. Bueno, David, muchas gracias. Muchísimas gracias por vosotros. Y por brindarnos el espacio también. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias. A vosotros. En el próximo capítulo.